Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como siempre, acá listos y dispuestos para conversar, platicar sobre algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad. Maravilloso, Y hoy doc. Adelante, por favor, habíamos, adelante, adelante. hoy habíamos pensado, hacer referencia a este periodo de la primera mitad del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, durante el Segundo Imperio. Un periodo muy difícil para la historia de la ciudad, decía, sobre todo porque es una ciudad que había venido sufriendo una serie de sitios militares, en donde evidentemente los habitantes tuvieron que irse acostumbrando a vivir en medio de la zozobra, y no nos olvidemos que en 1863 la ciudad fue bombardeada por los ejércitos franceses, y una vez que tomaron la ciudad, las ruinas, digamos, quedaron ahí sin que se levantaran durante mucho tiempo. Es decir, la ciudad no pasaba por sus mejores momentos, estaba en medio de una situación de depresión. La otrora y gloriosa ciudad de finales del siglo XVII, primera mitad del XVIII, que había alcanzado casi los 100.000 habitantes y que era el centro productivo más importante de toda la Nueva España, había quedado en el olvido. Ya para mediados del siglo XIX, la ciudad rondaba los 40-45.000 habitantes, había perdido casi el 50% de su población, y entonces ahí cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál era la situación? ¿De qué vivía? ¿Todavía mantenía esa estructura industrial que la había caracterizado, o se había convertido en un centro de redistribución, en un centro comercial fundamentalmente? Lo que, si nosotros tomamos el padrón de forasteros, la guía de forasteros de 1852, nos presenta un panorama muy interesante, en donde la ciudad, a pesar de toda esta situación tan difícil que sorteaba, a pesar de que se les cortaba, iba a decir la luz, no tenían luz, a pesar de, perdón, a pesar de que se les cortaba el agua, que tenían problemas para conseguir los alimentos cada vez que se sitiaba la ciudad, a pesar de eso, la población, las empresas o muchas de las empresas siguieron trabajando. Esta guía de forasteros nos dice que para 1852 el sector de los textiles seguían teniendo una gran importancia. Había 16 fábricas de hilados y tejidos, 2 fábricas de lana, una fábrica de lino. Y entre las fábricas más importantes relacionadas con la industria textil, que daban trabajo nada menos y nada más que a 4.000 operarios, si la ciudad tenía 40.000, 42.000 habitantes, estamos haciendo referencia a que el 10% de su población laboraba en las principales fábricas textiles, como la Constancia Mexicana, la Economía Mexicana, Patriotismo, San Cruz Mayorazgo, el Molino de la Teja, el Molino del Medio, el Molino de Guadalupe, el Molino del Carmen, por citar solamente algunos de los más importantes. Había también, digamos, es cierto que daban solamente 2 industrias dedicadas a la producción de mantas pastas, mantas dedicadas, digamos, para la vestimenta del pueblo, fundamentalmente, pero se seguían manteniendo 2 empresas. Y en el Paseo Viejo, es decir, en el Paseo de San Francisco, que se conocía también con el nombre de Paseo Viejo, había una fábrica, la única que quedaba, que producía textiles de lino. También, digamos, eso en cuanto al sector textil. La guía de forasteros nos hace referencia a que había una fábrica de vidrios planos sobre la 5 de Mayo y la 10, digamos, pasando Santo Domingo, 4 fábricas de fideos, había también 5 molinos de aceite, es decir, la producción continuaba, y 3 fábricas de aguardiente. Pero lo interesante es que seguía siendo un centro, digamos, productor de harina, tal cual lo había sido en la antigüedad.
había 16 molinos harineros. Yo no les voy a decir todos, simplemente les voy a decir los más importantes y los de mayor trascendencia. Ustedes, digamos, nuestros televidentes pueden ir ubicando dónde estaban, porque son conocidos: Santo Domingo, San Cruz del Puente, Santa Cruz, Mayorazgo, Huexotitla, Amatlán, en medio Panzacola, que ahora está en Tlaxcala, digamos, ya en la jurisdicción de Tlaxcala, el Molino del Carmen, el Molino del Cristo, el Molino de Santa Bárbara, San Francisco y San Antonio, por citar solamente algunos de los más trascendentales. Esto nos da una pauta de, aparte de los 4.000 trabajadores dedicados a la industria textil, trabajaban por lo menos otros 1.000 trabajadores en la industria productora de harinas, básicamente. Por lo tanto, entre 1852 y 1864, el sector productivo de la ciudad se caracterizaba por una importante presencia, diríamos así, manteniendo una dinámica económica no boyante, lógicamente, pero sí una dinámica económica de cierta importancia y también una productividad a pesar de los problemas políticos, de los problemas militares por los que atravesaba la ciudad. Es decir, la situación era complicada. En 1864, una vez que ya los franceses o las tropas de Maximiliano habían tomado la ciudad, el padrón de establecimientos industriales de la ciudad de Puebla nos muestra la importancia que tenían también las pequeñas unidades productivas en donde queda registrado el número de pequeños talleres o medianos talleres. Claro, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo fundamentalmente a una de las manos de obra de mayor trascendencia y que se mantiene hasta el día de hoy, cada día con menor presencia, pero que siempre fue muy, muy importante: las sastrerías, la figura del sastre y de sus ayudantes. En la ciudad había 14 sastrerías, 17 zapaterías, y cuando yo digo zapaterías no me refiero a los negocios que venden calzado, sino a los que elaboraban el calzado. 30 carpinterías, 18 talleres de locería, la gran mayoría de ellos eran locería de Talavera, también había de loza roja, pero a pesar de, digamos, toda esta actividad, si nosotros la ponemos en conjunto, nosotros tendríamos que todo lo que sería la industria ligada a los textiles concentraba casi el 22% de la producción industrial, alimentos y bebidas el 19%, era bastante equivalente, la producción de muebles y carpintería el 16%, hierros y metales el 14% y cueros el 11%. No los quiero aburrir con tanto número. Por lo tanto, textiles e indumentarias que conformaban los grandes establecimientos industriales, este sector colaboraba casi con el 85% del total de contribuciones o de los impuestos que el ayuntamiento cobraba. Podemos notar también que desde la década de 1860, si bien la ciudad había dejado de ser un centro floreciente, un centro manufacturero floreciente, todavía conservaba esa vieja tradición ligada a algunos sectores productivos, como el textil, como los cueros, como la producción de jabón, a la cual la vez pasada nosotros hicimos referencia, que daban trabajo a miles de trabajadores. Los sitios militares que habían destruido la ciudad desde 1821 y que habían golpeado fuertemente con la batalla de 1863, y también no nos podemos olvidar del gran sismo que se vivió y que se sufrió en 1864, en donde se vieron afectados un número muy importante de iglesias y de viviendas a las cuales se cayeron los techos. A pesar de eso, no afectaron la producción industrial. Si bien podemos decir la estancaron, por lo menos no le permitieron consolidarse con el ritmo que hubiera sido importante, porque a esto debíamos sumarle nosotros la batalla del 27 de abril de 1867, en donde las tropas nacionales, digamos con el Ejército de Oriente, vence definitivamente a los franceses en Puebla, pero queda destruida una parte muy importante de la ciudad, que fue toda la parte poniente.
No obstante, a pesar de eso, la producción textil, la mayor parte de ellos ubicados sobre la vía Fábrica o Esteban de Antuñano, como oficialmente se conoce, o sobre la zona de Mayorazgo, continuó laborando. Esto es lo que yo quería decirles el día de hoy y muchísimas gracias. Doctor, pues le agradecemos muchísimo que nos cuente estos segmentos de la historia de Puebla y pues nos vemos la semana siguiente. Muchísimas Claro que sí. gracias. Acá vamos a estar. Muchas gracias. Pues Nos ahí vemos está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya. Aprovechamos también este momento para mandarle un gran abrazo a toda la comunidad de la UPA.